El templo estaba envuelto en sombras y el aire olía a cera quemada y sangre. Un grito desgarrador cortó la noche. Alejandro, el mortal abandonado, sentía su corazón retumbar mientras corría entre columnas de mármol astilladas. «¿Qué destino me arrastra aquí?», murmuró con terror. Sus pasos resonaban, eco de su miedo y de un secreto que los dioses guardaban. Las llamas danzaban, proyectando figuras danzantes sobre muros sagrados. De pronto, un susurro frío rozó su oído. «No puedes escapar». Alejandro sabía que la verdad se acercaba, pero un golpe de tambor distante hizo que su sangre se helara. ¿Quién lo estaba observando? El eco del grito todavía vibraba en las paredes del templo. Alejandro temblaba, respirando con dificultad. Isabel lo observaba, intentando descifrar su miedo. «No podemos quedarnos aquí», murmuró él. Afuera, un viento helado arrancaba fragmentos de tela y ceniza. Cada sombra parecía cobrar vida. La sensación de ser vigilados crecía. Un murmullo lejano hizo que Alejandro girara la cabeza, y por un instante creyó ver a alguien desaparecer tras la columna rota. ¿Era real o fruto de su miedo? Alejandro se detuvo frente a un mural antiguo. Cada trazo parecía palpitar, mostrando un pasado que él no recordaba. Isabel tocó su hombro, temblorosa. «¿Quién los pintó?», preguntó en voz baja. Las figuras parecían observarlos, y Alejandro sintió que algo más allá de los muros los juzgaba. Sus manos se cerraron en puños, intentando contener la ansiedad. Un ruido metálico resonó detrás, y ambos giraron, esperando lo imposible. Un portón se abrió con un crujido desgarrador. Mateo apareció, su sonrisa cruel iluminada por la luz temblorosa. Alejandro retrocedió, temiendo la traición. Isabel se interpuso, determinación en los ojos. «No pasarás», dijo firme. El viento agitaba sus cabellos y ropas, llevando consigo el olor de incienso y sangre. Un instante eterno de silencio precedió el choque inevitable, mientras los dioses parecían observar desde la oscuridad. El choque fue inevitable. Alejandro y Mateo forcejearon, el sonido metálico resonando en el templo. Isabel gritaba, llamando a la atención de los dioses. Una columna se desplomó cerca, levantando polvo y escombros. El corazón de Alejandro latía con fuerza, miedo y rabia mezclados. De pronto, un rugido lejano atravesó la noche, y todos supieron que no estaban solos. ¿Quién o qué estaba despertando con ellos? La lluvia golpeaba con furia las piedras del camino. Alejandro corría, respirando con dificultad, mientras el eco de pasos detrás suyo hacía que su corazón latiera con fuerza. Isabel trataba de mantenerse cerca, jadeando. «¿Por qué nadie nos ayuda?», gritó él, sintiendo la traición en cada sombra. Mateo aparecía y desaparecía entre la neblina, burlándose sin ser visto. Un destello de luz entre los árboles reveló un sendero oculto. Alejandro comprendió que debían seguirlo, pero un rugido lejano hizo que dudara. ¿Podría este atajo salvarlos o era otra trampa? Finalmente llegaron a un claro iluminado por la luna. Alejandro se dejó caer, respirando agitadamente. Isabel lo miraba con preocupación, acariciando su brazo. «No podemos rendirnos ahora», murmuró ella. La calma era frágil, rota por el sonido lejano de ramas rompiéndose. Alejandro percibió una figura moviéndose entre las sombras. Un pequeño amuleto brilló en el suelo y supieron que alguien los estaba observando, preparándose para intervenir. ¿Sería un aliado o un nuevo enemigo? Desde lo alto de la colina, Mateo observaba con una sonrisa cruel.
Su presencia dominaba el bosque, cada árbol y sombra obedeciendo a su mirada. Alejandro e Isabel se escondieron tras un tronco, temiendo el poder que irradiaba. No importa a dónde corran, siempre los encontraré, murmuró Mateo, su voz resonando entre la lluvia. Alejandro apretó los dientes, sabiendo que enfrentarse a él sin estrategia sería suicidio. ¿Podrían sobrevivir al control absoluto del traidor? Un anciano apareció entre los árboles, su bastón golpeando suavemente el suelo. Alejandro se tensó, desconfiado, pero algo en sus ojos transmitía sabiduría. He esperado a que llegaran, dijo con voz profunda. Isabel intercambió una mirada con Alejandro, y él supo que podían confiar, aunque fuera un riesgo. El camino que buscan es traicionero, continuó el anciano, pero la verdad exige coraje. Cada palabra sembraba duda y determinación en sus corazones. ¿Seguirían el consejo o buscarían su propio camino? Alejandro se incorporó, decisión en la mirada. Isabel lo siguió, respirando con fuerza, mientras Mateo permanecía en la distancia, observando. No podemos esperar más, murmuró Alejandro, sintiendo que cada paso lo acercaba a su destino y a la traición que temía. El camino frente a ellos se abría entre sombras y lluvia, y cada sonido hacía que su corazón latiera con intensidad. Con un último vistazo al mentor, Alejandro avanzó, listo para enfrentar lo que viniera. ¿Sería suficiente su valor para sobrevivir? El sol caía suave sobre el claro, un respiro de paz que Alejandro nunca había sentido. Isabel sonreía, ofreciendo un gesto de ayuda inesperado, pero sus ojos esquivaban los de él, y cada movimiento parecía medido. Alejandro sintió un frío extraño recorrer su espalda. Todo estará bien, dijo Isabel. Pero su voz temblaba un instante. Algo en su manera de mirar lo inquietó, una sombra invisible que Alejandro no podía identificar. ¿Podría fiarse de esa aparente calma o era la antesala del caos? Caminaban juntos entre los árboles, la tensión aliviada por un momento de confianza. Alejandro compartió sus temores y sueños con Isabel, quien lo escuchaba atentamente, con lágrimas conteniéndose. Siempre estaré contigo, susurró ella. Un roce de manos y un leve destello de amuleto hicieron que Alejandro sintiera seguridad, pero algo en su gesto parecía ocultar duda. ¿Podría la confianza que sentía ser auténtica o un engaño disfrazado de ternura? De repente apareció Lucía, reflejando lo que Alejandro podía ser si sucumbía al miedo y la ira. Su mirada era fría, desafiante. No todo es como crees, dijo, su voz resonando como un eco de advertencia. Alejandro frunció el ceño, sintiendo que cada palabra desafiaba sus principios. Discutieron, cada argumento parecía tener la verdad de su lado. Alejandro tembló, preguntándose si su camino era el correcto o si estaba equivocado. ¿Podría confiar en su juicio o la realidad lo estaba engañando? El rugido del río rompió el silencio. Isabel se apartó repentinamente, empujando a Alejandro al suelo. «Lo siento», murmuró, y en ese instante Alejandro entendió. La traición estaba completa, su corazón se quebró y la incredulidad lo paralizó. Mateo apareció entre la maleza, sonriendo cruel. Alejandro se levantó, la furia y la desolación mezclándose en un golpe físico y emocional. Cada palabra de Isabel, cada gesto de traición, caló profundo en su alma. ¿Podría sobrevivir a esta traición y encontrar un nuevo camino? Silencio absoluto. Alejandro se alejó del río, empapado y exhausto. Cada paso lo acercaba a la verdad oculta que Mateo y la traición de Isabel le habían revelado. Respiró hondo, sintiendo el peso de todo lo que había perdido.
Las lágrimas se mezclaban con la lluvia, y un nuevo fuego nació dentro de él. Buscar justicia, descubrir la manipulación y reclamar su destino. No había tiempo para lamentaciones. El camino hacia la venganza y la revelación comenzaba, y nada sería igual. La lluvia caía en silencio sobre el sendero vacío. Alejandro miraba las huellas que Isabel y Mateo habían dejado, intentando encajar fragmentos de traición y mentira. Cada sonido parecía amplificar su soledad: el crujir de ramas, el viento entre los árboles. Su corazón latía con fuerza, y la memoria de sus palabras traicioneras lo golpeaba como un martillo. Respiró hondo, comprendiendo que había señales que no había visto. Un pequeño amuleto en el suelo brilló con un destello misterioso. ¿Qué secreto ocultaba realmente? Alejandro cerró los ojos y un recuerdo invadió su mente. La primera traición, la mentira disfrazada de ayuda. Olía a tierra húmeda y velas apagadas. Las voces se mezclaban. La risa de Isabel y la advertencia de Mateo resonaban juntas. Cada imagen del pasado lo golpeaba con claridad brutal. Comprendió que todo había comenzado mucho antes y que él había ignorado señales evidentes. La verdad dolía, pero iluminaba caminos ocultos. ¿Cómo había permitido que la manipulación lo cegara tanto tiempo? Alejandro se enfrentó a Mateo en la cima del acantilado. El viento azotaba su rostro, mezclando el frío con la furia contenida. Cada respiración parecía un desafío. Mateo no habló. Su mirada lo fulminaba. Alejandro recordó cada mentira, cada traición, cada gesto oculto. ¿Por qué?, murmuró, casi en silencio. Mateo solo sonrió, y en ese instante Alejandro entendió. La verdad no solo revelaba traición, también lo empoderaba. Su propósito cambió. Ya no era víctima, debía actuar. Mateo alzó la mano y su voz sonó clara, fría y segura. Todo lo que hice fue necesario. El poder requiere sacrificio, dijo, sin titubear. Alejandro sintió un vértigo emocional. Cada creencia se desmoronaba. ¿La justicia estaba en él o en la venganza? La línea entre amigo y enemigo desapareció. Cada palabra del antagonista parecía verdad y mentira al mismo tiempo. Alejandro comprendió que el enemigo no solo estaba en otros, también habitaba en su propia duda y miedo. Alejandro respiró hondo, dejando que la verdad calara en cada fibra de su ser. Su dolor era profundo, pero su mente se despejaba. Así que esta era la verdad todo el tiempo, murmuró, aceptando la realidad. La traición, la mentira y la manipulación se fundieron con su fuerza interior recién descubierta. Se erguió, con los hombros rectos y el corazón pesado, listo para enfrentar lo que viniera. La claridad lo iluminaba. Ahora estaba preparado para actuar y enfrentar su destino sin miedo. El aire vibraba con tensión. Cada paso sobre la grava resonaba como un tambor. Alejandro respiraba hondo, sintiendo el pulso de la tormenta que se acercaba. Mateo estaba frente a él, inmóvil, con los ojos fríos. El viento arrancaba hojas y ramas, y los relámpagos iluminaban sus rostros por instantes. Cada segundo parecía eterno. Alejandro murmuró entre dientes: «Esto termina hoy». Un trueno retumbó justo antes de que se lanzaran el uno al otro. Golpes secos resonaban contra roca y metal. Alejandro y Mateo intercambiaban palabras cortantes entre movimientos veloces. «No entiendes nada», gritó Mateo. Alejandro respondió con voz firme: «Yo decido mi camino». Cada ataque, cada esquiva, aceleraba el pulso.
La lluvia caía en torrentes, empapando sus cuerpos y mezclando sangre y agua. El choque de filosofía era tan intenso como la lucha física. Un instante de vacilación de Alejandro cambió la marea del enfrentamiento. Un grito cortó la tormenta. Isabel cayó, herida al intentar proteger a Alejandro. Su cuerpo temblaba mientras la lluvia lavaba la sangre. Alejandro gritó su nombre, pero la lucha no podía detenerse. El tiempo parecía ralentizarse. Cada segundo era un latido de dolor y miedo. Isabel sostuvo su mano un instante, murmurando: «Sigue, debes ganar». Alejandro comprendió que el precio de la victoria era personal, demasiado cercano, demasiado doloroso. Alejandro se lanzó hacia Mateo, con cada músculo tenso y la respiración agitada. Sus movimientos eran precisos y despiadados, un torbellino de furia y claridad. Mateo bloqueó y contraatacó, pero la fuerza de Alejandro se mezclaba con la tormenta. Relámpagos iluminaban sus gestos, y el choque de sus cuerpos resonaba como trueno. Un golpe decisivo, un grito ahogado, y la batalla llegó a su punto crítico. Cada segundo dictaba quién viviría y quién caería. El silencio cayó como un manto pesado. Alejandro estaba de pie, respirando entrecortado, cubierto de barro y sangre. Mateo yacía inmóvil, derrotado. La lluvia cesó lentamente, dejando un cielo rojizo al amanecer. Alejandro miró el horizonte, sintiendo el peso de la pérdida y la victoria. Todo terminó, pero algo nuevo empieza, murmuró, aceptando el costo de la batalla y la claridad que ahora lo guiaba. La era de engaños había terminado. La suya comenzaba. El viento apenas susurraba entre los restos del enfrentamiento. Alejandro caminaba lentamente entre ruinas y charcos, sintiendo cada piedra bajo sus pies. La luz del amanecer se filtraba entre nubes grises, reflejando su cansancio y el vacío de la pérdida. Cada respiración recordaba la ausencia de Mateo y la batalla terminada. Alejandro miró alrededor, entendiendo que nada sería igual. El silencio pesaba, y su corazón latía con la memoria de todo lo que había cambiado. Alejandro se sentó sobre una roca, respirando con dificultad, el cuerpo aún temblando. Sus pensamientos recorrían cada momento de la lucha y la pérdida. Recordó las miradas de Isabel y Mateo, sus palabras, su sacrificio. Una sensación de culpa y alivio se mezclaba en su pecho. Murmuró para sí mismo: «Todo continúa, de otra manera». La vida seguía, pero la sombra de lo que pasó lo acompañaba. El mundo estaba en calma, pero él sabía que había aprendido demasiado. Un eco de movimiento llamó su atención. Isabel apareció entre niebla y luz, su figura pálida y mojada, pero intacta. Alejandro parpadeó, dudando si era memoria o realidad. Ella habló suavemente: «Perdóname, y perdónate tú también». Su voz se fundía con el viento. El tiempo pareció ralentizarse mientras Alejandro absorbía sus palabras, dejando que la culpa y el dolor se disolvieran lentamente. El encuentro silencioso cerraba un capítulo de pérdidas y reconciliación. Alejandro recordó las palabras de su mentor, resonando en su mente como un eco lejano. «Nunca olvides quién eres, incluso cuando todo se rompa». Los recuerdos de enseñanzas, de paciencia y coraje se entrelazaban con la calma actual. Una lágrima rodó por su mejilla mientras entendía el valor de cada decisión y sacrificio. Sonrió, apenas un gesto pequeño pero genuino, aceptando que el legado de aquellos que lo guiaron ahora vivía en él. Alejandro respiró hondo y levantó la mirada hacia el horizonte. El sol emergía completo, pintando el mundo de tonos cálidos. Caminó con paso firme,
consciente de la pérdida y del aprendizaje, murmuró con voz tranquila. Ahora entiendo. Debo seguir adelante. Cada movimiento reflejaba aceptación y fuerza renovada. La calma reinaba, pero su corazón guardaba la memoria de la tormenta pasada. La historia continuaba, y él estaba listo para vivirla con claridad pronto. El amanecer nació entre nubes suaves y el aire olía a tierra mojada. Alejandro avanzó lentamente, sintiendo la pesadez del silencio que quedaba después del caos. Cada paso crujía sobre hojas húmedas, recordándole los nombres de quienes no volverían. El viento le acariciaba el rostro como una despedida invisible. En su pecho, el corazón latía con calma, pero cada latido era un eco del pasado. «Todo ha cambiado», murmuró con voz baja, casi rota. Miró el horizonte teñido de dorado y comprendió que el dolor ya no era enemigo, sino compañero de camino. El río esperaba adelante, tranquilo y claro como si nunca hubiese conocido la guerra. Alejandro sostuvo el medallón entre sus dedos, observando cómo brillaba el reflejo del sol en su superficie. Era un fragmento del ayer, un símbolo de todo lo perdido. Lo dejó caer en el agua, viendo cómo descendía lentamente, girando, desapareciendo. En ese instante sintió que el peso en su pecho se disolvía con la corriente. «Ya está bien», dijo al viento. El río siguió su curso, llevándose con él los restos del pasado y dejando solo la verdad, seguir viviendo. El viento trajo una voz conocida. «No estás solo, Alejandro», parecía decir. Cerró los ojos y la imagen de Isabel y Mateo apareció ante él, difusa pero cálida. Los tres reían en un recuerdo lejano, envueltos en luz. Una lágrima cayó, mezclándose con la brisa. «Siempre estaréis conmigo», susurró. El eco de sus voces se fundió con el canto de los pájaros que regresaban al bosque. El tiempo se detuvo un instante. Comprendió que el amor no muere, solo cambia de forma. En su corazón, el silencio era ahora un refugio, no un vacío. El vacío era ahora un refugio, no un vacío. El pueblo resurgía lentamente. Casas reconstruidas, risas en las puertas, niños corriendo tras una pelota. Alejandro caminaba entre ellos, invisible pero presente, como una sombra agradecida. Cada sonrisa que veía era una promesa de futuro. Detuvo su paso frente a la fuente central, donde el agua fluía limpia y clara. Se inclinó, tocó el agua y dejó que el reflejo le devolviera un rostro cansado pero vivo. «Gracias», dijo. Y su voz fue una plegaria más que una palabra. El mundo seguía girando y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente. Subió la colina donde todo comenzó. El cielo estaba despejado, un lienzo de fuego y oro. El viento soplaba fuerte, moviendo su capa rota. Desde lo alto, Alejandro miró el mundo con nuevos ojos. Ya no buscaba respuestas, solo entendía. La batalla, la pérdida, el amor, todo formaba parte del mismo pulso. Murmuró: «La verdad nunca debe pertenecer a nadie». Cerró los ojos y el silencio se volvió eterno. En ese instante, el tiempo dejó de avanzar y la historia se convirtió en recuerdo. La paz no era victoria, sino comprensión